Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a revisar sobre semiología de infectología. Esta es la primera parte. Vamos a empezar con un tema por demás importante y que ha tenido muchas modificaciones tanto en el diagnóstico como el tratamiento en los últimos años. Eso ha implicado algunos cambios en las guías peruanas. Yo soy el doctor Luis Novoa, soy médico internista del Hospital Loaiza. Vamos a conversar sobre VIH-Sida en primer lugar. Bueno, el VIH es un retrovirus, pertenece a la familia de virus ARN que contienen una enzima llamada transcriptasa reversa que se encarga de convertir el ARN en ADN y de esta forma poder integrar su genoma a la célula huésped. Pertenece a la subfamilia del lentivirus, tiene una estructura bastante peculiar, tiene dos copias de ARN dentro del núcleo. Este núcleo está cubierto de algunas proteínas como la proteína T7, que vamos a verlo en el siguiente gráfico, pero en general la envoltura es una bicapa lipídica que sostiene a estas proteínas que son la GP41 y la GP120. Luego por dentro la matriz está formada por la proteína P17 y dentro de ella está el ARN cuya nucleocápside está compuesta por la proteína P7. En este gráfico ustedes la van a observar mejor, miren. Esta es la bicapa lipídica donde se insertan estas glucoproteínas, la GP41 que es transmembrana y la GP120 que se encarga de la unión al linfocito CD4. La matriz principal del virus está formada por la proteína P17, miren acá esta es la proteína de matriz P17. La proteína P7 forma la nucleocápside, que miren aquí esta proteína envuelve al ARN y junto con todo esto forma la nucleocápside. Dentro del núcleo, digamos, del virus está la transcriptasa reversa, que es la enzima que convierte el ARN en ADN, está la proteasa y está la integrasa que termina integrando el genoma viral en el genoma de la célula huésped. La proteína cápside viral es la proteína P24, miren todas estas proteínas de color celeste, y existe una proteína alrededor de P24 que es la proteína P6, que también es parte de la cápside, y esa es la estructura general del virus VIH. Los diferentes proteínas están codificadas en algunos genes. La glucoproteína 41 y la 120 están codificadas en el gen M de envoltura. Las proteínas P, P24, P17, P7, P6 están codificadas en el gen GAG, y las enzimas están codificadas en otro grupo de genes. Tenemos la proteasa, tenemos la integrasa, tenemos la transcriptasa reversa, cuyas funciones ya describimos, y algunas otras proteínas reguladoras que tiene el virus que no son muy relevantes para la parte académica. La infección por VIH tiene una historia natural bastante conocida, desde la transmisión viral hasta las manifestaciones de infección avanzada por VIH e inmunosupresión severa. En la primera fase, que es dentro de las primeras 4 o 8 semanas, que es la infección primaria por VIH, miren cómo cursa la carga viral. Esta es la carga viral del virus, este verde, miren, hay un aumento intenso de la carga viral que va cayendo rápidamente junto con la caída de la célula CD4 en las primeras semanas. Sin embargo, puede haber una fase de latencia clínica, que es la infección asintomática, que puede durar muchos años, unos 10 años más o menos, para recién migrar hacia el estadio SIDA y el paciente manifestar signos o síntomas, manifestaciones clínicas de inmunosupresión, y eso es lo que se conoce luego como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si ustedes observan acá, los anticuerpos anti-VIH aparecen entre la 4ª y la 8ª semana aproximadamente, ¿no?
Entonces, los objetivos de diagnóstico son la detección del virus, carga viral, detección de antígeno P24 y anticuerpos contra VIH. Y para el seguimiento, el recuento SD4. Entonces, las etapas son la transmisión viral, la infección primaria por VIH, que se parece mucho a un síndrome mononucleósico, la seroconversión, que implica la aparición de anticuerpos contra VIH, luego viene la infección crónica asintomática con o sin linfadenopatía generalizadas. Puede haber infección sintomática, síntomas B, es decir, fiebre, sudoración, baja de peso, desarrollo del estadio SIDA en etapa más avanzada y a la infección avanzada por VIH, ¿no? Esta es la historia natural en cuanto a CD4 y carga viral. Miren, la infección primaria se manifiesta usualmente por una extensa diseminación viral y el virus se va metiendo en los ganglios linfáticos, en los órganos linfoides en general, y eso es lo que usualmente da el síndrome de linfadenopatía generalizada en los pacientes con VIH al inicio. Esto puede durar varias semanas, la infección primaria. Miren cómo la carga viral asciende rápidamente y el recuento CD4 cae junto con el ascenso de la carga viral. Luego hay una fase de latencia clínica que, como vimos hace un rato, puede durar varios años para finalmente entrar en un estado de inmunosupresión que condiciona la aparición de enfermedades oportunistas y finalmente la muerte del paciente si no puede o no logra ser tratado de forma oportuna. Esta es una clasificación usada desde hace muchos años, la clasificación de la OMS de la infección por VIH, que divide al VIH en 3 estadios en función de la presencia de enfermedades relacionadas a inmunosupresión y el recuento de CD4. Entonces, hay 3 estadios en función del recuento CD4. Cuando el CD4 es más de 500 por milímetro cúbico, entre 200 a 499 y menos de 200, que implica inmunosupresión severa. En el estadio A1 el paciente es asintomático o en todo caso tiene linfadenopatía generalizada persistente o infección aguda por VIH. En el estadio B son enfermedades que manifiestan inmunosupresión, pero no son enfermedades producto de inmunosupresión severa, por eso dice no A ni C. Y en la C usualmente vamos a ver manifestaciones de inmunosupresión severa, y ahora las vamos a describir. Entonces, en la etapa A, como habían visto, pueden tener una infección asintomática, en la etapa A pueden tener una infección asintomática o linfadenopatía generalizada persistente o la infección aguda primaria por VIH, ¿no? El síndrome retroviral agudo se caracteriza por fiebre, malestar general, cefalea, puede haber pérdida de peso, úlceras en la boca, linfadenopatía generalizada, puede haber un exantema generalizado que de pronto podría confundirse con una urticaria o un rash alérgico. Puede haber mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, hepatosplenomegalia, síntomas generales asociados a una infección viral que uno podría describir como una infección viral común y corriente, pero estando frente a una infección por VIH, ¿no? En la etapa B son condiciones atribuidas a la infección por VIH y que indican defectos en la inmunidad celular, por ejemplo, angiomatosis bacilar por Bartonella henselae o enfermedad de arañazo de gato. Puede haber cándida orofaringia, displasia cervical, leucoplasia vellosa, zóster. Van a ver acá, miren, angiomatosis bacilar. Estas son lesiones vasculares cutáneas causadas por Bartonella henselae. Cándida orofaringia, si ustedes observan cándida orofaringia de esta forma, sospechen en inmunosupresión. VIH puede ser uno de ellos, quimioterapia también, por ejemplo. Uso prolongado de antibióticos de amplio espectro también, pero en un paciente sin otras condiciones sospechen en inmunosupresión por VIH en función de las conductas de riesgo también, ¿no? La etapa B también puede ser manifestarse como zóster, por ejemplo, este es un paciente con zóster en cara que usualmente se extiende hasta el pabellón auricular, lo que constituye el síndrome de Ramsay-Hunt. Puede haber displasia en cervix, una lesión intraepitelial de bajo grado, de alto grado, y si es cáncer y es un estadio C en realidad, la etapa B va por acá.
Y finalmente las categorías definitorias de SIDA, que están en la categoría C. Aquí la cándida va más abajo: traqueal, bronquial, pulmonar, cándida esofágica. Ya hay cáncer de cuello uterino invasivo, puede haber criptococo extrapulmonar, Cryptosporidium. Podemos tener un paciente con retinitis por citomegalovirus, encefalopatía VIH, histoplasmosis. Miren acá, sarcoma de Kaposi también, neoplasias, linfomas. El sarcoma de Kaposi lo vemos con cierta frecuencia en pacientes hospitalizados por infección por VIH. Complejo Mycobacterium avium también. La tuberculosis, saben que puede aparecer en pacientes inmunosuprimidos o inmunocompetentes, pero se convierte en una enfermedad definitoria de SIDA. Neumonía por neumocystis jirovesi también es una enfermedad definitoria de SIDA. Miren este paciente con cándida esofágica, este es otro paciente con criptococoma. No es una forma usual de criptococo cerebral. Lo más frecuente que vemos en pacientes con SIDA es meningitis criptocócica, que se manifiesta por cefalea, usualmente subaguda, persistente, progresiva, que evoluciona a náuseas, vómitos, síntomas de hipertensión endocraneal. Usualmente se prolonga por más de una semana, a veces confundida con cefalea tensional o migraña, y que finalmente termina siendo una causa crónica de meningitis en un paciente con VIH, ¿no? El sarcoma de Kaposi es una causa de diagnóstico de SIDA en el 6% de los casos. Se relaciona con la infección por virus herpes tipo 8. Es un criterio de SIDA, pero no tiene una relación estrecha con el número de CD4. Hay varias formas. Hay lesiones cutáneas mucosas, afectación visceral, sobre todo vaso, hígado, pulmón, y afectación digestiva. Hay pacientes que tienen sarcoma de Kaposi diseminado, ¿no? Cutáneo, pulmonar, gastrointestinal. Miren, este paciente con sarcoma de Kaposi cutáneo son lesiones violáceas, nodulares, nódulos violáceos, endurados usualmente, gastrointestinal. Esto es intestino delgado, afecta más intestino delgado que grueso, pero también puede haber intestino grueso. Y esa es afectación de mucosa oral, es el carrillo y las encías de este paciente con sarcoma de Kaposi y VIH. Este es un paciente con afectación pulmonar por sarcoma de Kaposi, paciente con infección por VIH. Es menos frecuente que la forma gastrointestinal y cutánea, pero puede estar presente. El diagnóstico ha variado un poco en función de la aparición de nuevas técnicas de diagnóstico por radio por ELISA, ¿no? Recuerden que hace probablemente más de una década, unos 2 décadas tal vez, el diagnóstico se hacía con ELISA de primera generación, que se hacía por intermedio de un lisado viral proveniente de un cultivo y nos detectaba solo IgG, ¿no? La presencia de anticuerpos. El periodo de ventana era más de 4 o 6 semanas. Luego van apareciendo los ELISAs de segunda generación, y con los de tercera generación ya el periodo de ventana y la sensibilidad y especificidad del ELISA se acortan o mejoran mucho, ¿no? Entonces, en tercera generación usa péptidos recombinantes tanto para VIH1, VIH2 y antígenos de VIH1 del grupo O, de la capa externa o marginal. Y los de cuarta generación, miren, usan péptidos recombinantes de VIH1, VIH2, anticuerpos para detectar antígeno P24 también, ¿no? IgG, IgM, antígeno P24. Eso es lo que detecta el ELISA de cuarta generación, y acá van a ver más o menos los periodos de ventana por cada ELISA. Miren, el ELISA de primera generación tenía un periodo de ventana de más o menos 6 semanas. El ELISA de segunda generación acorta el periodo de ventana a más o menos 4 semanas, el de tercera a 3 semanas, y actualmente el ELISA de cuarta generación, que considera anticuerpos y anticuerpos contra antígeno P24, tiene un periodo de ventana de 15 días aproximadamente, ¿no? Es bastante corto en realidad, bastante eficiente este test diagnóstico. Miren la sensibilidad y especificidad. La prueba rápida, tanto la que usa anticuerpos, antígeno-anticuerpo, ELISA de tercera generación y ELISA de cuarta, tienen una sensibilidad cercana al 100%. Es decir, un test negativo me asegura que realmente ese paciente no tiene la enfermedad. Y tienen una especificidad también muy alta. La ELISA de cuarta generación tiene una especificidad de 99.5%, ¿no?
Esto es lo que hace que el protocolo actual de diagnóstico de VIH cambie. Y quiero que vean aquí esto. El algoritmo actual es esto, ¿no? Nosotros hacemos una ELISA de cuarta generación y si es positivo, el VIH ya no hay necesidad de hacer el Western blot que hacíamos antes. Así que simplemente, si es positivo, lo que hacemos es investigar anticuerpos para HIV-1 o 2 y de esa forma diferenciar si estamos frente a una infección por HIV-1 o HIV-2. En realidad esto no se hace en la práctica clínica en nuestro medio porque no tenemos casos conocidos de HIV-2 en el Perú, así que si es positivo el ELISA, usualmente se repite por una segunda vez la prueba y con eso se confirma el diagnóstico, ¿no? Si es negativo o indeterminado, tenemos una opción más, hacer carga viral, ARN viral, y con eso determinar si hay infección, ¿no? Eso nos va a decir si hay infección aguda. La carga viral se positiviza a partir del 5.º día, recuerden, según lo que van a ver acá. Miren, el ARN para VIH, que es la carga viral, se hace positivo al 5.º día de enfermedad. Es bastante rápido. Un paciente con un síndrome retroviral agudo, con mucha fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, linfadenopatía. El antígeno P24 es el primero en positivizar luego de la carga viral a partir del 10.º día más o menos. Estos son los estadios de Fabry, de infección VIH temprano. Los anticuerpos aparecen a partir de 14 días y esto es lo que nos da el periodo de ventana de entre 10 a 15 días de ELISA de cuarta generación, ¿no? El Western blot lo que nos detecta son antígenos, proteínas, y todavía se hace positivo, miren, a partir de casi 3 meses, ¿no? P30, antígeno en banda P31 y antígeno positivo también en banda P31, ya cuando está diagnosticado el VIH, ¿no? Entonces, ¿qué es el antígeno P24? ¿Para qué nos sirve? Es parte de la detección del ELISA de cuarta generación. Recuerden que la proteína P24 forma parte de la matriz de la cápside. Disminuye el periodo de ventana, la detección de este antígeno se positiviza aproximadamente a las 2 semanas del contagio. Nos sirve mucho para diagnosticar primoinfección, sin embargo tiene una baja sensibilidad para diagnosticar VIH en recién nacidos. En recién nacidos usualmente se hace carga viral, se hace NASVA, se hace test de amplificación de ácido nucleico, que la PCR es la más utilizada, suele positivizarse a la semana del diagnóstico a partir del 5.º día y, como les decía, es la prueba de elección para diagnosticar primoinfección VIH neonatal, puesto que el antígeno P24 no da buenos resultados acá, y en aquellos que tienen patrones serológicos indeterminados, ¿no? Nos sirve también la carga viral para valorar la respuesta al tratamiento, para el seguimiento del paciente a largo plazo. Bueno, entonces se quedan con este nuevo algoritmo diagnóstico. Eso es lo que está ahora en las guías peruanas también y es lo que se aplica actualmente. ¿A quiénes iniciar targa? Eso también ha cambiado en los últimos años y estas son las recomendaciones de la última guía de VIH que salieron hace un par de años. Se inicia terapia antirretroviral a todos los individuos con VIH independientemente del recuento SD4 para reducir mortalidad asociada a infección por VIH. Es decir, todos los pacientes diagnosticados de VIH de nuevo, independientemente del recuento SD4 y la carga viral, en realidad se inicia targa, excepto que tengan alguna contraindicación por algún estado de inmunosupresión, por riesgo de síndrome de reconstitución inmune o alguna otra relacionada al paciente propiamente, ¿no? Entonces, todos los pacientes diagnosticados son iniciados de terapia antirretroviral. ¿Cuál es el esquema recomendado? Lo que se recomienda actualmente, y eso está en las guías ahora, aunque un tanto modificado por el acceso que tenemos a los antirretrovirales o el acceso que tiene el programa, se usan una combinación de 2 inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos asociados con una tercera droga que puede ser un inhibidor de integrasa o un inhibidor de transcriptasa reversa no nucleósido o un inhibidor de proteasa con un booster. El booster del inhibidor de proteasa usualmente es ritonavir, otro inhibidor de proteasa que se usa en dosis bajas para potenciar el efecto o las concentraciones séricas del inhibidor de proteasa activo. Todos los pacientes mujeres
que vayan a iniciar targa deben tener un test de embarazo para corroborar que no estén gestando. Y este es el esquema ideal que se recomienda en la guía de VIH, que es tenofovir, emtricitabina y victegravir. El tenofovir, alafenamida, tiene un mejor perfil farmacocinético que el tenofovir de proxilo, que es este que tenemos en el país, por eso lo ponen en primera línea. Y como ustedes ven acá, todos los esquemas incluyen dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleótidos junto con un inhibidor de integrasa, sea victegravir, dolutegravir o raltegravir. En nuestro medio no tenemos acceso a estos inhibidores de integrasa, así que el esquema está un tanto modificado, lo van a ver ahora. Pero miren, estos son los inhibidores de integrasa, inhibidores de transferencia de cadenas de integrasa. La integrasa favorece la integración del ADN viral al ADN del huésped, del linfocito CD4. Los inhibidores de integrasa pues bloquean este proceso, ¿no? Así que detienen el proceso de replicación viral. ¿A quiénes iniciar targa? Según la norma técnica del MINSA, que es del 2015, ellos indican inicio de targa a toda persona con infección por VIH que presente síntomas relacionados a inmunosupresión en función de los estadios clínicos de la OMS, ¿no? Y esos son los estadios 2, 3 y 4, los vamos a ver en un momento. Otro es toda persona con infección por VIH que tenga un recuento de linfocitos menor a 500, independientemente de la presencia de síntomas. La otra es toda persona con infección de VIH, independientemente de síntomas de recuento CD4, pero que presente alguna de las siguientes condiciones: nefropatía por VIH, neoplasias no relacionadas a VIH que requieran quimioterapia, deterioro neurocognitivo por VIH, si hay infección por hepatitis C, por hepatitis B, o enfermedades autoinmunes como PTI, por ejemplo, relacionadas a VIH, o aquella persona que está gestando, ¿no? También se recomienda iniciar targa en parejas serodiscordantes, es decir, una pareja infectada y una pareja no infectada. Se recomienda inicio de targa en la pareja infectada, en la persona infectada, para evitar que el otro miembro de la pareja se contagie de VIH. Estos son los estadios clínicos de la OMS. El estadio 1 es asintomático o LGP, linfadenopatía generalizada persistente. En el estadio 2 tenemos pérdida de peso idiopático moderada, que es menos del 10% del peso corporal de base. Si hay infecciones respiratorias recurrentes, si hay herpes zóster, úlceras orales, dermatitis seborreica o micomicosis. Son condiciones de inmunosupresión sospechosa o probable. En el estadio 3, si hay pérdida grave de peso idiopática, aparentemente idiopática, diarrea crónica idiopática de más de un mes también, fiebre persistente sin causa, cándida oral persistente, leucoplasia vellosa, TBC, infecciones bacterianas graves, por ejemplo, o anemia menos de 8, o neutropenia o trombocitopenia. Y en el estadio 4 son las infecciones o las enfermedades asociadas a VIH que probablemente la mayoría conocen, que es neumonía por neumocistis, infección crónica por herpes simple, cándida esofágica, Kaposi, infección por citomegalovirus, encefalopatía. Todos estos pacientes tienen indicación inequívoca de inicio de targa, ¿no? Igual que los del estadio 2 y los del estadio 3 también son tributarios de inicio de targa. Entonces, para resumir el efecto o el mecanismo de acción de los antirretrovirales, desde que el virus hace contacto con el CD4 tenemos los antagonistas de CCR5, Maraviroc, los inhibidores de fusión, Enfuvirtide, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleótidos. Los que usamos actualmente en el medio y en el país son la mibudina, emtricitabina, tenofovir, y los no nucleócidos que se usa con mucha frecuencia es efavirenz. Si no se tolera efavirenz por alguna razón, usualmente se cambia a un inhibidor de proteasa a este nivel, busteado usualmente. Vamos a ver ahora con qué busteamos, o inhibidores de integrasa que son parte del tratamiento triple de primera línea, ¿no? Que es dolutegravir, victegravir o raltegravir.
Entonces estos son los esquemas que ofrece el MINSA. El esquema de elección es este: tenofovir, entricitabina, efavirenz, ¿no? Usualmente en una tableta en dosis fija cada 24 horas en las noches. Este medicamento que contiene efavirenz, entricitabina y tenofovir en dosis fija. Y estos son los esquemas de Targa. El esquema que se usaba hace varios años de elección era acidobudina, lamivudina y efavirenz, pero esto ya se ha dejado de lado desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, si algún inhibidor de transcriptasa reverso no nucleósido, efavirenz por ejemplo, en nuestro medio, está contraindicado por alguna razón o el paciente presenta efectos adversos que no son tolerables, debe ser reemplazado por un inhibidor de proteasa, ¿no? Usualmente lopinavir busteado con ritonavir, o atazanavir busteado con ritonavir, o también atazanavir busteado con ritonavir 100 miligramos cada 24 horas, no sé, en separado. Ese es el busteo. El ritonavir mejora las concentraciones de los otros inhibidores de proteasa y por eso es un booster, un potenciador. Los agentes preferidos de primera línea, los inhibidores de proteasa reversa nucleósidos, tenofovir, entricitabina, son los que más se usan. El abacavir puede provocar una reacción adversa en pacientes con una presencia de HLA-B07, así que eso no se hace usualmente aquí. El HLA-B5701, tenemos que estar seguros que es negativo para poder indicar abacavir por el riesgo de una reacción alérgica grave. Y el tercer agente, usualmente uno nucleósido, efavirenz, un inhibidor de proteasa busteado, atazanavir, ritonavir, o un inhibidor de integrasa como raltegravir, por ejemplo, ¿no? Estos son los perfiles farmacocinéticos de los diferentes medicamentos que usamos en Targa. El abacavir, como les dije, puede producir una reacción de hipersensibilidad grave que cursa con fiebre, exantema, fatiga, pérdida de apetito, disnea, podría llevar a la muerte al paciente, sobre todo si hay portadores del gen HLB5701. El efavirenz se caracteriza por muchas molestias del sistema nervioso central, a veces pesadillas, despersonalización, que podrían ser lo suficientemente molestos como para suspender el fármaco y cambiarlo por un inhibidor de proteasa busteado. Los inhibidores de proteasa suelen causar mucho lipodistrofia, atrofia del tejido graso usualmente, que les da una característica facial bastante peculiar a estos pacientes que están usando un inhibidor de proteasa, por eso son de segunda línea. También pueden provocar intolerancia a la glucosa, incremento de transaminasas. La intolerancia a la glucosa puede terminar en hiperglicemia franca o diabetes en algunos pacientes. Bueno, el siguiente tema es accidentes por ofidismo y arañas. Vamos a revisar los más frecuentes. El ofidismo, el accidente ofídico más frecuente es el accidente botrópico, es decir, por Botrox, que es una serpiente bastante conocida en la selva, incluso en la costa del país. Botrox, Atrox es la más frecuente, el 90-95%. La mayoría suele suceder en la Amazonía, se llama el jergón de la selva en la Amazonía, que es el Botrox bilineatus o loro machaco. En la costa norte le llaman macanche al Botrox barnetti, y en la costa central está el Botrox pictus o jergón de la costa, ¿no? El veneno suele tener acción proteolítica, coagulante y hemorrágica, y eso es lo que nos da la característica en la piel. Las manifestaciones suelen aparecer 1 a 3 horas después de la mordedura de la serpiente. El dolor es intenso, urente, usualmente es más intenso de lo que la lesión aparenta ser, se extiende a todo el miembro usualmente, aparece con mucha rapidez en las primeras 6 horas, el edema se hace muy extenso en ese lapso, y a las 12 horas usualmente ya hay equimosis, ampollas, flictenas de contenido serohemático, y posteriormente puede evolucionar hacia CID, edema severo, hemorragias, falla renal, shock y muerte del paciente. Esa es la Botrox, Botrox atrox o macanche en la costa norte. Miren el edema extenso, este paciente puede hacer síndrome compartimental, de hecho muchos de estos pacientes requieren hacer una fasciotomía en el brazo.
y estas son las marcas que usualmente deja la mordedura de serpiente. La clasificación de los accidentes ofídicos, botrópico, lachésico, crotálico, se clasifican en leve, moderada, severa en función de la presencia de síntomas locales y o sistémicos, y que estos dependen pues de la cantidad aproximada de veneno inoculado. Si esto es una estimación, si se inoculó 100 miligramos de veneno, usualmente solo hay dolor, edema, eritema, lesión local nada más, no hay lesión, no hay manifestaciones sistémicas, pero ya a partir de 200 y 300 ya son manifestaciones moderadas, sistémicas usualmente y locales graves, que ameritan hospitalización y actuación muy rápida para recuperar a estos pacientes del accidente botrópico. El accidente lachésico, es otra serpiente, usualmente es en la selva, ¿ya? Es la cascabel o xuxupe. Estas las pueden ver en Iquitos, Tarapoto. Se parece mucho al accidente botrópico, excepto que la lachesis produce mucho síndrome de excitación vagal, que se manifiesta como diarrea, bradicardia, hipotensión arterial. Entonces, estos pacientes hacen shock con mucha rapidez. En aquellos que sobreviven al shock, la presión suele normalizarse luego de 9 a 12 horas, ¿no? Y otra característica diferencial es la necrosis escasa de la piel, pero hay extensa mionecrosis, es decir, el paciente podría quejarse de mucho dolor y nosotros solamente ver una lesión necrótica en piel pequeña, pero el problema es la necrosis muscular, ¿no? Y eso provoca usualmente al inicio mucho dolor. Este es la xuxupe. Miren la lesión, esta lesión con flictenas serohemáticas en la pierna del paciente. Esto podría probablemente requerir fasciotomía por el síndrome compartimental que compromete toda la pierna. El tratamiento de cualquier accidente ofídico tiene algunas medidas generales para cualquiera. Hay que observar al accidentado 12 a 24 horas, porque recuerden que hay que observar, podría solo tener síntomas o manifestaciones locales en el sitio de mordedura, y hay que esperar y observar si aparecen manifestaciones sistémicas, ¿no? Si presenta sintomatología, hay que inmovilizar rápidamente al paciente, ponerle una férula, entablillar el miembro. No se recomienda hacer sangría, torniquete ni aplicar hielo. Se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y definitivamente si se sospecha de síntomas sistémicos, hay que trasladar al paciente si está en un lugar que no brinda las condiciones adecuadas para atender un paciente potencialmente grave. Debemos administrar analgésicos, ansiolíticos si es que fuera necesario, hidratación endovenosa. Si el paciente no está vacunado contra el tétanos, debemos administrar vacuna antitetánica, suero antitetánico y usualmente un suero antiofídico específico, ¿no? Puede ser antibotrópico, polivalente, antilachésico, anticrotálico, que es con los que contamos en el país también. Los produce el INS. El tratamiento entonces específico, usualmente aplicamos una dosis única de suero antiofídico específico por vía endovenosa. Se diluye en 500 mililitros y se pasa en 30-60 minutos. Debemos aplicar lo más temprano o precozmente posible, de ser posible en la primera hora de producido el accidente. Y en general, es una cuestión teórica, para neutralizar un mínimo de 30 a 100 miligramos de veneno ofídico, se necesitan entre 1 a 4 frascos por paciente. Bien, tenemos aquí nosotros este suero antiofídico polivalente, ¿ya? El Perú no cuenta con suero antilapídico, que es la Micrurus, no hay muchos tipos de accidentes. El INS es un productor importante de suero antiofídico. Aquí tenemos las dosis más o menos por cantidad de veneno inyectado. Miren, en Botros atrox, que es la causa más frecuente de accidente ofídico, se requieren entre 4 a 11 frascos de suero antibotrópico polivalente. Y la chesis mutamuta, que es xuxupe en la selva, entre 5 a 15 frascos. Hay suero anticrotálico, Crotalus es la serpiente cascabel también en la selva, entre 2 a 4 frascos, ¿no? Es bastante la cantidad de suero antiofídico específico que se requiere para manejar un accidente ofídico. Finalmente, el antibotrópico polivalente contiene
Antisuero contra estas especies de Botrox, Botrox atrox, la más frecuente, Botrox brasili, Botrox castellanaudi, Botrox microphthalmus, Botrox bilineata, y el antilaxésico monovalente solo para la laxesis mutamuta. El otro accidente frecuente es el accidente por mordedura de araña, y la más común es Loxosceles. La Loxosceles es una araña nocturna. Tenemos dos géneros, la Loxosceles laeta, la araña violinista, y la Loxosceles reclusa, que es la araña parda, ¿no? Usualmente en el interior de viviendas, en las noches, en el interior de la casa se producen el 86% de los casos, usualmente entre primavera y verano. La Loxosceles laeta es la más pequeña de las dos, mide entre 8 y 15 milímetros, es café parduzco, tiene un abdomen globuloso, la hembra es grande, tiene un cefalotórax en violín invertido, vamos a ver acá sus quelíceros. Esta es la hembra, es nocturna, y usualmente muerde al paciente mientras duerme, está usualmente metida entre la ropa. Estos son los quelíceros con los que muerde, tiene 4 pares de patas, 8 patas, 3 pares de ojos, 6 ojos, y miren el cefalotórax, tiene forma de violín invertido y es parda, ¿no? La Loxosceles reclusa es un tanto más grande, hasta 25 milímetros, suele encontrarse en lugares oscuros, y el veneno es bastante similar, ¿no? La mordedura implica inoculación de veneno, que en función de la cantidad nos da cuadros clínicos de gravedad variable. El veneno tiene propiedades necrotizantes, hemolíticas, coagulantes, provoca vasculitis, puesto que tiene hialuronidasas, desoxirribonucleasas y una enzima importante que es la 5-melinasa D, que es la que media mucho la gravedad de este accidente. Miren, el veneno de Loxosceles provoca liberación de interleuquina 8, de factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos, interferón, factor de necrosis tumoral alfa y L1 beta, que son citoquinas inflamatorias. Además, induce expresión de proteínas de adhesión celular, S-lectinas y ceramidas. Estas dos primeras provocan adhesión y migración de leucocitos y plaquetas, que junto con la liberación de ceramidas pueden provocar trombos y trastornos de la microcirculación que terminan en isquemia. Este aumento de la expresión de selectinas, la IL-8, es un quimiotáctico para neutrófilos, entonces llama a neutrófilos hacia los espacios perivasculares y ocasiona vasculitis junto con estas citoquinas inflamatorias que aumentan la inflamación y la necrosis tisular. Y finalmente pues termina en necrosis tisular, y el aumento de la inflamación y la necrosis celular provoca degeneración de las paredes celulares y zonas hemorrágicas, y es lo que nos da las flictenas serohemáticas en los pacientes también, la lesión violácea hemorrágica en los pacientes con mordedura por Loxosceles, que vamos a ver ahora. A esta lesión violácea con bordes eritematosos le llamamos placa livedoide. Es la lesión típica que nos indica que es mordedura por Loxosceles. No hay una prueba diagnóstica para Loxosceles, el diagnóstico es clínico epidemiológico, y usualmente es una lesión que provoca mucho dolor. El dolor es muy intenso, ¿no? Usualmente desproporcionado para la lesión que uno puede observar o que el paciente puede sentir. El dolor es demasiado intenso. El 90% de los casos es Loxosceles cutáneo necrótico simple. La araña muerde una sola vez, se va. El dolor es usualmente por isquemia, por todo el cuadro fisiopatológico que hemos explicado hace un rato. Luego de 12 a 18 horas, el dolor ya es de tipo urente, lancinante, despierta al paciente, no lo deja dormir, puesto que esto suele suceder de noche. Puede haber edema, eritema y la placa livedoide, que se forma horas más tarde, usualmente luego de 10 a 12 horas. Esa es la placa livedoide. Es una lesión eritematoviolacea de bordes irregulares, y esta es la escara necrótica, que es la evolución del loxocelismo cutáneo, ¿no? No siempre se llega a esto. Muchos pacientes quedan solamente aquí, en la placa livedoide. Otros pueden hacer síndrome compartimental y requieren fasciotomía, como en este caso. Pero sigue siendo un loxocelismo cutáneo necrótico simple, puesto que no hay compromiso sistémico. El compromiso sistémico puede aparecer horas más tarde.
Recuerden que al igual que el accidente ofídico, la mordedura de araña se considera una mordedura, un oxocelismo cutáneo visceral hasta no demostrar lo contrario. El tiempo, en las primeras 6 horas, usualmente el dolor, se observa en la huella de los quelíceros. Cuando aparece la placa livedoide ya no es posible usualmente observar la huella de los quelíceros. Luego de 24 horas, la induración se acompaña de la placa livedoide, el eritema, fiebre, puede haber exantema pruriginoso local, puede haber insomnio por el dolor y luego puede haber necrosis central a partir de las 48 horas. En la primera semana la escara necrótica se hace profunda, puede requerir escarectomía e injerto, ¿no? Todo el proceso puede durar mucho, 4 o 8 semanas, dependiendo si requiere o no injerto de piel o escarectomía. Entonces, el oxocelismo sistémico, viscerohemolítico cutáneo visceral, es un cuadro grave y, como les decía, toda mordedura de araña se considera sistémica o viscerohemolítica hasta no demostrar lo contrario. Hay que observar al paciente y solicitar algunas pruebas para asegurar de que no hay compromiso sistémico, puesto que las manifestaciones sistémicas del oxocelismo se manifiestan en las primeras 24 horas del accidente y hay mayor riesgo luego de 2 a 3 días. Miren, las manifestaciones clínicas son muy variadas. Puede haber falla renal aguda, que se manifiesta como liguanuria, puede haber hemólisis, que nos puede dar coluria, ictericia, fiebre, puede haber sudoración profusa, astenia, hiporexia, shock, CID, falla renal y finalmente muerte del paciente, ¿no? Así que debemos pedir pruebas para hemólisis. Debemos ver hemoglobina, reticulocitos, DHL, aptoglobina, si hay hematuria, hemoglobinuria, hay acidosis metabólica usualmente por el shock, trombocitopenia, CPK elevada por rhabdomiolisis. Todos esos son manifestaciones sistémicas del oxocelismo cutáneo visceral a evaluar en un paciente con sospecha de mordedura de araña. Entonces, como les decía, el diagnóstico es clínico epidemiológico. Lo ideal es ubicar a la araña, pero no siempre se encuentra. No hay un método diagnóstico de laboratorio para diagnosticar mordedura por oxoceles, y el diagnóstico de las manifestaciones sistémicas o del oxocelismo sistémico es clínico, basado en todas las manifestaciones. El tratamiento inicial consiste en lavar bien herida, agua y jabón. Se aplican compresas frías, puesto que eso inhibe la actividad de la esfingomelinasa, que es la enzima más potente de este arácnido. Hay que evitar el movimiento y el calor en la zona. Recuerden, frío, mantener elevada la extremidad afectada. Se puede usar analgésicos, antihistamínicos, ansiolíticos, porque provoca mucho dolor. Usualmente usamos opioides. Los AINES no suelen calmar el dolor provocado por isquemia en estos pacientes. No se debe cortar ni succionar la herida. El tratamiento hospitalario, pues, se aplica el ABCD, aplicar antibióticos si hay manifestaciones de sobreinfección bacteriana, corticoides, antihistamínicos, Dapsona, que la administramos luego de 24 o 48 horas, y vamos a ver en un momento por qué. A partir del tercer día, puesto que la Dapsona puede provocar hemólisis o anemia hemolítica. Entonces, cuando ya estamos seguros de que no hay riesgo de el oxocelismo cutáneo visceral o viscerohemolítico, administramos Dapsona para mejorar la cicatrización del oxocelismo cutáneo necrótico simple, ¿no? La Dapsona disminuye la migración de los neutrófilos y eso evita la extensión de la lesión cutánea. El tratamiento hospitalario implica hidratar al paciente. Si hay hemoglobinuria, podría el paciente requerir alcalinización de orina. Eso es bastante controversial. El paciente puede tener CID, requerir transfusiones de plasma fresco congelado, requerir transfusión de crioprecipitado, componente sanguíneo, plaquetas. Puede hacer síndrome compartimental, requerir fasciotomía, hacer anemia hemolítica, requerir transfusión de paquetes globulares. Podría requerir diálisis si es que hace falla renal aguda severa, y cirugía reconstructiva en el caso del oxocelismo cutáneo necrótico simple. Este es el suero antiloxocélico. Se debería administrar un frasco usualmente en 60 minutos, en adultos 2 ampollas y en niños 5 cc, que es una ampolla. Entonces, cuando
Administrar el suero antiloxoscélico, idealmente en las primeras 12 a 24 horas de identificado el problema. Para resumir en este algoritmo, pues tenemos el oxocelismo cutáneo y el víscero-hemolítico. El cutáneo puede ser el no complicado, cuando solamente queda dolor, edema, eritema y la mácula equimótica, que es la placa libedoide. No hay necrosis, solo se queda en placa libedoide. Un buen grupo de pacientes se queda aquí, ¿no? Y usualmente igual se debería iniciar dapsona, que es escasa en el Perú, casi muy pocas veces la encontramos, no hay. Y el complicado, donde ya hay necrosis, y pues este paciente, además de dapsona, requiere cobertura antibiótica, escarectomía y se puede usar azúcar granulada para la cicatrización. Pentoxifilina también es una alternativa para mejorar cicatrización en estos pacientes cuando no hay dapsona, pero este paciente con cutáneo complicado tiene muchas semanas de evolución, ¿no? Usualmente 8 o 12 semanas, a veces más. Y la forma víscero-hemolítica, que es la forma grave, severa, aguda, con shock, mialgias, falla renal, CID, hipotensión, requiere hospitalización. Suero antiloxoscélico, sí. El cutáneo visceral es el único que requiere el suero antiloxoscélico, administrado en las primeras 12 a 24 horas. ¿Bien? Entonces, miren, también se puede usar corticoides. El veneno del oxoceles, principalmente fingomielinasa. También hay proteasas, peptidasas. Aumenta, como les dije, las selectinas, ayuda a que los neutrófilos pasen a los tejidos. Esto es lo que bloquea dapsona. Los corticoides bloquean las citocinas inflamatorias, TNF-alfa y L8, factor estimulante de colonias granulocitos. El antiveneno bloquea todo, miren, todo, ¿no? Anticuerpos antiveneno. Hay agregación plaquetaria que provoca microtrombos, CID y isquemia, ¿no? La hidratación evita el shock por la reacción inflamatoria que activa el complemento, y la hidratación mejora la nefrotoxicidad, no evita la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo prevenir? Limpiar bien casa, usar guantes gruesos, evitar tener ropa guardada durante mucho tiempo, porque ahí es donde se encuentran los oceles, sacudir ropa, zapatos, ropa de cama antes de usarla, hay que mantener muebles alejados de la pared y evitar introducir las manos detrás o debajo de muebles, cajas o cuadros, porque por ahí puede estar esperándolos una araña.